con las entrevistas. En esta primera parte del programa vamos a hablar de los sismos. Recuerden que más adelante, en un bloque aproximadamente, unos 20 minutos, vamos a comenzar nuestro tema central, que es de la obesidad. Pero antes, lo noticioso. Y la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas confirmó un movimiento telúrico de 5.4 grados con epicentro localizado a 40 kilómetros al noreste de La Ceiba, en el estado Zulia. Vamos a ver. Según Funvisis, el sismo se registró aproximadamente a las 6:22 de la tarde de este miércoles 24 de septiembre, con una profundidad de 26,5 kilómetros. Asimismo, minutos más tarde, la institución geológica también registró otro temblor de 4.9 en la escala de magnitud de momento a 58 kilómetros al noreste de Bachaquero, en el estado Zulia, y a 60 kilómetros al oeste de Carora, estado Lara. Más temprano, la institución venezolana habría registrado otro movimiento telúrico a 26 kilómetros al sureste de Bachaquero, en el estado Zulia, aproximadamente a las 5:50 de esta tarde, con una magnitud de 3,9 en la escala de magnitud de momento, y tuvo una duración de 7 segundos. Asimismo, Funvisis detalló que la profundidad de este fenómeno geológico fue de 11,2 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades nacionales no han reportado pérdidas producto de este fenómeno. Cabe destacar que ante actividad sísmica es importante mantener la calma e informarse a través de fuentes oficiales. Bien, gracias a nuestro equipo de prensa del canal por esta nota. Estoy aquí con el ingeniero Gustavo Coronel Delgado. Él es ingeniero civil, magíster en ingeniero en sismoresistencia, me imagino. Ingeniero sismoresistente, profesor investigador del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales, coordinador del Centro de Ingeniería Sísmica, CISIS UCB. Muchas gracias, Yervin. Gracias por estar aquí de nuevo. Ya hemos hablado antes. Sí, en otras ocasiones. Bien, nos vuelve a traer acá los sismos que han ocurrido recientemente, entre 24 y 25 de este mes. En total, un poco más de 30 terremotos se han originado ahí en esa zona, y quizás 2 de ellos fueron los más importantes, que bueno, se sintieron en buena parte del territorio nacional, incluso en algunas ciudades de Colombia, y bueno, que han dado origen a este despertar de la conciencia de que vivimos un país de amenaza sísmica importante, especialmente en esas zonas que están en la cercanía a las fallas sísmicas. Bien, bueno, cada vez que sentimos un sismo, estamos aquí, y todos los medios y toda la gente, y después se olvida. Después, bueno, mira, ya pasó, ya les pasó el susto, y bueno, ya se les olvida, nos olvidamos del tema como todo. Pero ¿por qué debemos tenerlo presente en cada día del año? Bien, en Venezuela no ocurren con tanta frecuencia los terremotos como quizás ocurren en Chile, Ecuador, México, en nuestro contexto latinoamericano, pero han ocurrido terremotos muy importantes en la historia desde 1530, que es el primer registro que tenemos de los españoles de un gran terremoto en el oriente del país, pasando por el terremoto de 1812 y muchos otros terremotos importantes, quizás más en nuestra memoria reciente, generacional, 1967, 1997 Cariaco, donde colapsaron edificios y perdieron la vida niños y personas, ¿no? Entonces, sabemos que han ocurrido esos terremotos, hemos estudiado la amenaza sísmica, la tenemos bien identificada, y sabemos que pueden volver a ocurrir, aunque no ocurran con frecuencia y nos olvidemos de ello, ¿no? Quizás tenemos más frecuente las lluvias que todos los años nos amenazan con inundaciones, pero los terremotos están ahí, y estadísticamente está muy demostrado que a nivel internacional los terremotos generan mayores impactos sociales e incluso pérdida de vidas humanas que las lluvias, ¿no? Bien, ¿cómo es que se comporta la Tierra? Vamos a hablar desde las placas. Sí, bueno, nosotros vivimos en un mundo que es como una cáscara de huevo, ¿no? Es una superficie, la corteza terrestre es una superficie dura, pero que internamente está flotando sobre el magma, ese líquido
de altas temperaturas, fluido de alta temperatura que está en constante movimiento, y esa corteza está fracturada en lo que llamamos las placas tectónicas. Esos pequeños segmentos o grandes segmentos que se componen las placas tectónicas están interactuando, chocando entre ellos constantemente y se trancan mecánicamente, físicamente, y cuando llega el momento en que se vence esa resistencia mecánica, se rompen segmentos ahí justo en lo que llamamos las fallas sísmicas. Esa ruptura de ese segmento que desliza genera esa vibración que sentimos en el terreno y que se expande y se va quizás atenuando en la distancia, a medida que va más lejos, se atenúa en similitud a lo que vemos cuando lanzamos una piedra al agua, ¿no? Que vemos que se expande la onda y se va haciendo más pequeña la distancia. Entonces, eso es similar lo que ocurre, se propaga la onda sísmica, varias ondas sísmicas. El ejercicio que hicimos hace mucho tiempo, lo hicimos con esto. Sí, entonces se supone vamos a ilustrarlo como lo hizo el profesor Orlando Méndez de la UCB también, y que nos mostró este ejercicio que nos permite ilustrar un poco cómo se propagan las ondas sísmicas. La onda P es la onda primaria, se propaga longitudinalmente y es la que viaja más rápido, pero quizás la que tiene menos intensidad. Y esto aquí es un terremoto de una gran magnitud. Sí, bueno, ocurre un terremoto, esa ruptura que estamos hablando, y entonces esa vibración se propaga como una onda, primero en esta forma longitudinal, y es la primera onda que llega a los sitios, es lo que podemos sentir inicialmente con los sensores, con esas alarmas sísmicas como la que tiene Ciudad de México. Pero luego vienen otras ondas, una onda de corte que se transmite así lateralmente, realmente verticalmente, y luego la onda de superficie que se transmite lateralmente, que es la que hace más daño, ¿no? Que viene por la superficie y hace que nuestros edificios se muevan, vibren lateralmente, y es la que genera un poco más de daño. ¿Y eso se puede saber? La ciencia hoy ha permitido dilucidar en qué zonas pueden ocurrir los terremotos, en esa cercanía de las fallas. Los geólogos han estudiado a profundidad las características de cada falla. En nuestro caso, la falla de Boconó, una de las principales, la falla de San Sebastián, acá muy cerca de Caracas, y en el norte, el noreste del país, la falla del Pilar, aquella que originó Cariaco. Entonces se han estudiado muy bien las fallas y su potencial, qué terremoto puede generar. Pero lo que no hemos logrado en la ciencia a nivel internacional es predecir cuándo, ¿no? Entonces esto es un tema muy probabilístico, es como lanzar dados. En cualquier momento puede salir el número 6 de magnitud, o puede salir menos o más, ¿no? Ahora nos ofreciste al equipo un mapa, el mapa más actualizado. Sí, bueno, recientemente se publicó la nueva norma para construcciones sismoresistentes, de la cual yo fui parte del comité, fue coordinado por el profesor Óscar Andrés López, con participación de Funvisis, la UCB y otras instituciones, y en ese mapa se ha actualizado la amenaza sísmica con fines de ingeniería, de diseñar construcciones. Es un mapa que hemos adecuado, ajustado para pintar nuevamente zonas, porque este nuevo mapa era realmente un mapa de curvas de aceleración que entendemos muy bien los ingenieros, pero que la población no lo entiende muy bien, y la población estaba reclamando un poco, bueno, ¿y cómo leemos este mapa? Hemos hecho desde el Centro de Ingeniería Sísmica, la UCB, un mapa de colores, ¿no? Para que las personas puedan identificar mejor. Hemos clasificado el país en 5 regiones de amenaza muy alta. En el norte de Estado Sucre es la zona de mayor amenaza del país. ¿Donde está en rojo? Donde está en rojo, ahí es la cercanía a la falla del Pilar, donde ocurrió el terremoto de Cariaco de 1997, también un poco antes, en 1929, el terremoto importante en Cumaná. Así como muchos otros, como ese de 1530, el primero que tenemos registrado por los españoles. ¿Todo fue ahí? Ahí. Y es la zona de mayor actividad, con mayor frecuencia, ocurren terremotos más frecuentes. En 2018 ocurrió el terremoto de Yaguaraparo, que nos generó bastante angustia porque se sintió en todo el país. Y así vemos en naranja una zona, esa en rojo llamamos muy alta amenaza, en naranja una amenaza alta, y ahí tenemos el norte de Anzoátegui, quizás Monagas. Vemos la región central en naranja también, Caracas, Vargas, quizás parte de Carabobo, Aragua, Miranda. Y luego vemos una franja naranja que ocupa todo ese contexto de la falla de Boconó y quizás otras fallas
que hay en esa región. La principal, la más potente, es la falla de Boconó, pero hay otros sistemas de falla, y ahí vemos que puede estar el estado Táchira, Mérida, Trujillo, Barquisimeto. En Trujillo no solo, y en Boconó, hay buen café, como comentabas temprano, sino que también hay buenos terremotos, o malos terremotos. Ay, sí, bueno, eso no es bueno. O es bueno para la Tierra. O sea, sí. Es malo para nosotros, bueno para la Tierra. Sí, es la dinámica de la Tierra. La Tierra ha tenido esa dinámica en miles y millones de años, han ocurrido. Nosotros apenas la hemos logrado observar históricamente desde esos registros de 1530, pero lo hemos logrado medir de hace unos 120 años que se lograron empezar a colocar sismómetros para medir estos eventos. Entonces la Tierra tiene esa dinámica y representa una amenaza porque nosotros nos hemos expuesto a ella, nos hemos situado cercanos a esas zonas donde siempre ocurrieron terremotos y hemos construido ahí, y lamentablemente muchas veces lo hemos hecho de forma vulnerable. Hemos construido edificaciones a veces vulnerables que pueden estar en riesgo cuando ocurre esa vibración. Vamos a ir con los otros colores para finalizar con este mapa. Ya sabemos el rojo, ya sabemos el naranja, pero hay otros colores allí. Sí, bueno, sí, no todo el país está en una zona de alta amenaza. También vemos ahí unas tonalidades en amarillo que podemos decir una amenaza moderada. Ok. Donde hay aún ciudades importantes. Maracaibo está en una zona considerada de amenaza moderada, ¿no? Realmente no es de la mayor amenaza, aunque hoy hubo algunos daños en este terremoto, eso es de esperar. Y las tonalidades más en verde son las zonas de más baja amenaza sísmica, donde se espera menos probabilidad de sentir esa vibración del terreno y donde no necesariamente tenemos que hacer construcciones muy robustas para que sean sismos resistentes. Podemos hacer construcciones más económicas, con menos especificaciones, porque tenemos certeza de que ahí hay menos probabilidad de que ocurran esas vibraciones. Bien, y el beige, creo que había como un beige claro. Sí, en esa zona es la zona de menos amenaza, ese es el macizo guayanés, la zona más estable de la Tierra en general. Una roca. Sí, bueno. Así es la zona más estable y hay muy poca probabilidad de que ocurran ahí eventos. Entonces el riesgo ahí está en general caracterizado por otras amenazas, la lluvia, las inundaciones, pero no hay un problema de terremotos y la gente que vive en esos sectores puede estar un poco más tranquila. Lamentablemente, como lo vemos en ese mapa, las principales ciudades del país están en las zonas de mayor amenaza sísmica. Bien, y tenemos otro mapa, un segundo mapa, para detallar qué fue lo que sucedió. Sí, bueno, recientemente Funvisi publicó el mapa, este mapa que vemos acá, donde se representa espacialmente, geográficamente, la ubicación de los epicentros de un poco más de 30 terremotos que ocurrieron entre el 24 y el 25, ¿no? Wow. Ahí vemos un punto en rojo, quizás el terremoto más importante, que Funvisi le ha dado una magnitud de 6, ese que ocurrió a las 11:51 de la noche y que nos despertó a muchos, aquí inclusive en Caracas. Sí. Ese terremoto, que quizás del conjunto de los 30 fue el más importante, tiene la magnitud suficiente, la energía suficiente para generar vibraciones que originaran daños en las zonas cercanas especialmente, ¿no? Creo que ya hemos visto algunos reportes periodísticos de daños, algunos reportes oficiales de algunos gobernadores, directores de protección civil, reportando que hay daño en algunas viviendas precarias, viviendas informales, hechas con materiales muy frágiles, simplemente bloque o bareque, incluso hemos visto algunas cosas, pero quizás haya otras infraestructuras. También vimos un puente que está entre Mene Grande y Trujillo, con alguna afectación. Entonces, una de la prevención, un punto de prevención importante es la construcción, ¿no? Las nuevas construcciones que se hagan. Claro, así es. El problema está ahí. Hay una amenaza sísmica y tenemos que aprender a vivir con ella, ¿no? Y aprender a vivir con ella es gestionar el riesgo que nos proporciona esa realidad. Y para gestionar el riesgo tenemos 3 estrategias. Primero, identificar muy bien si estamos en riesgo, y para ello debemos identificar si estamos en una zona de amenaza importante o no, o estamos en una zona de amenaza baja, y este mapa nos ayuda
a dilucidar eso, ¿no? Yo creo que es algo que queremos socializar, más allá de que simplemente lo usemos con fines de ingeniería, de diseñar edificios, que las personas puedan saber si están en una zona donde puede ocurrir terremotos o no. Y luego está identificar la vulnerabilidad, y especialmente de nuestras construcciones, saber si estamos en una vivienda segura o esa vivienda fue hecha sin seguimiento de ingeniería, sin seguimiento de las normas de construcción, de los controles de calidad. Y si fuese ese el caso, pues podemos decir con casi certeza de que esa construcción puede ser vulnerable. Y no lo decimos sino basado en los hechos reales. Pues en 2010 ocurrieron un terremoto en Chile y otro en Haití, y el resultado fue muy dramático y distinto, ¿no? Chile con una cultura sismorresistente importante, muchas normativas de construcción y muy exigente a la hora de evitar la construcción informal, pues resultó con mucho menos daños que Haití, donde no había norma para el momento de construcción sismorresistente. Tenía Haití 200 años que no le ocurría un terremoto y se habían olvidado de esa amenaza. Sí. Y bueno, había muchas construcciones informales que dieron origen a casi más de 200.000 fallecidos, ¿no? Es decir, cuando vemos, por ejemplo, en muchos de los sectores populares, bueno, hacen un piso arriba y luego otro. Sí. ¿Qué tendría que, por ejemplo, una persona que está en su casa, oye, mira, yo tengo 3 pisos aquí? Sí, bueno, primero hacer un breve análisis, ubicar asesoría técnica especializada en ingenieros. Porque la gente lo que dice, no, esta columna, mira, esta columna está grande, mira, sí, tiene un grosor. Yo, en mi experiencia, 20 años haciendo esto, tengo la percepción de que muchas personas de la población tienen certeza de la seguridad de su construcción porque estaba antes del año 67. Y yo quiero decir que el terremoto del año 67 fue un terremoto moderado, intermedio. No fue el terremoto más grande que nos puede ocurrir. De hecho, fue quizás 3 veces más pequeño que el terremoto de 1812 que destruyó buena parte de la ciudad de Caracas de aquel entonces, ¿no? Si nos ocurriese nuevamente ese terremoto, que ya ha ocurrido y puede volver a ocurrir, estoy seguro que tendremos un escenario dramático. Esperemos que no queremos eso. Queremos más bien aprovechar terremotos pequeños que no nos generan pérdidas como este de estos días para concientizar la población. Yo decía, rescatando el tema, que hay 3 cosas que hacer para gestionar el riesgo: identificarlo, lo que hablamos ahorita. Luego, el segundo sería reducir el riesgo. Tenemos que incentivar en nuestra cultura la reducción del riesgo. Si sabemos que estamos viviendo en riesgo, ¿cómo lo reducimos? Y tú decías algo, bueno, no construyendo más pisos a nuestra vivienda es una forma de reducir, de no contribuir a más riesgo, ¿no? Eso es importante. Si ya sabemos que la construcción fue hecha informalmente, quizás con materiales que no siguieron el cumplimiento de las normas en los controles de calidad, bueno, no sigamos construyendo riesgo hacia arriba. Entonces, también podemos mitigarlo, podemos reforzar la estructura, rehabilitarla, y esto aplica para construcciones informales, pero también para construcciones formales antiguas que fueron hechas con normas del pasado, de los años 40, 50, que hoy podemos decir no eran suficientemente rigurosas para garantizar la seguridad estructural ante terremotos. Eso pasó en nuestro stock normativo y a nivel internacional también. Y un ejemplo de ello es lo que ocurrió en el año 67, donde 4 edificios formales en el sector de los Palos Grandes colapsaron, y esos edificios habían sido diseñados cumpliendo con la norma de los años 40, 50, ¿no? Bien, vamos a ir al corte rápidamente. Estoy conversando con Gustavo Coronel Delgado, ingeniero civil, con maestría en sismoresistencia, profesor investigador del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales, coordinador del Centro de Ingeniería Sísmica, CISIS, de la UCB. Vamos al corte y ya venimos con él porque nos va a explicar el simulador que tienen en la Universidad Central de Venezuela. Ya venimos.